Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta entrega, que es la quinta en el orden, del programa que estoy desarrollando durante todo este curso escolar sobre la Cábala, la renovación integral de la Cábala en el umbral de la era de Acuario, que es como he querido llamar a esta actividad que estoy desarrollando con una frecuencia mensual, ¿no? Una conferencia cada mes. Y esta es la quinta. Y es además la primera del año 2025, que es un año muy interesante por varias razones. Hoy me voy a referir a una de ellas que no es la más importante, la más potente espiritualmente. A esa me referiré el mes próximo, en el mes de febrero, porque se refiere a un acontecimiento que tiene lugar en el primer cuarto de cada siglo, es decir, todos los años que acaban en 25, tiene lugar lo que podríamos llamar un gran cónclave de altos iniciados del planeta, ¿eh? En ese lugar de máximo poder espiritual que se llama Shambhala. No sé si os suena, Shambhala es mencionado en la gran invocación, que igual la conocéis algunos, como el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Pero bueno, sobre eso no me voy a referir hoy, lo dejo para el próximo mes. Y hoy voy a referirme a otro simbolismo interesante, también asociado al año 2025, que es lo siguiente. Se cumplen en este año 150 años de la fundación de la Sociedad Teosófica en la ciudad de Nueva York en el año 1875, por parte de Elena Petrovna Blavatsky, que seguramente conocéis o habéis oído hablar de ella, y el coronel Henry Olcott. Y es una fecha simbólica porque marca un antes y un después en relación a toda la corriente de revelaciones importantes y de un alto valor esotérico que se han ido dando a la humanidad a partir de esa fecha, 1875. 150 años después, pues es este año. Y eso coincide además con el periodo de transición entre dos eras zodiacales, como es el momento que estamos viviendo ahora. Sabéis que estamos en plena transición entre la era de Piscis y la era de Acuario, que son 500 años. De acuerdo a la astrología esotérica, se requieren 500 años para completar la transición de una era a otra. De todo esto me referí en la primera charla que di en el mes de septiembre. Hablé precisamente del mecanismo de la precesión de los equinoccios y cómo cada 2148 años, más o menos, se produce esa transición entre una era zodiacal y la siguiente. Por eso no me voy a extender ahora. Los que estéis interesados en este tema podéis consultar el vídeo, porque todos se graban, como veis, y todos se cuelgan en mi canal particular, que lo podéis encontrar simplemente poniendo mi nombre en el casillero de búsqueda de YouTube o también en el canal de Espacio Ronda. Bueno, y lo característico de una transición de una era a la siguiente es que se produce siempre un impulso renovador de elementos educacionales, culturales, que tienden a acelerar o a impulsar el plan evolutivo para la humanidad en su conjunto, en todos los campos. En el campo económico, científico, religioso, artístico, político, tecnológico, en fin, en todos los campos de la actividad humana se produce siempre de acuerdo a la época histórica, porque no es lo mismo la transición de hace 2000 años, de Aries a Piscis, ocurrió entonces, a la transición en la que estamos ahora inmersos de Piscis a Acuario, donde la humanidad pues tiene detrás 2000 años de evolución cultural, y eso, claro, modifica completamente el tipo de impulso renovador que se pone en movimiento de acuerdo a la época en que se produce cada transición. Entonces, en lo que a nosotros respecta, que es el tema de la Cábala, yo he dicho muchas veces que la corriente predominante en la enseñanza y en la divulgación de la Cábala tiene una deriva endogámica, como pasa por otra parte con todas, ¿no? Todas las corrientes de espiritualidad con los siglos y con los milenios se cierran sobre sí mismas, que es lo que caracteriza la palabra endogamia, ¿no? Endogamia es la reproducción de una comunidad dentro de la propia comunidad, cerrada a otras comunidades. En el campo cultural, religioso, filosófico ocurre también algo parecido. Las corrientes se cierran sobre sí mismas y no admiten ninguna revelación que no haya sido dada dentro de sus propias filas, ¿no?
que tenga que ver con sus maestros, con sus escritos, etcétera, etcétera. Y esto se ve de manera muy evidente en el campo de la Cábala. Entonces, lo que yo estoy haciendo, con toda humildad, pero sin falsa modestia, es proporcionar enseñanzas nuevas que están presentes en las enseñanzas dadas en los últimos 150 años por varios conductos, no solamente por vía teosófica, sino por otras escuelas y maestros que han divulgado enseñanzas de muy alto valor esotérico. Yo en su momento me pregunté, bueno, ¿todo esto tendrá acomodo en la Cábala? Y porque de las cosas que yo hablo no se habla por lo general. En los vídeos que podéis ver, en las escuelas de Cábala que hay, en los cursos que se hacen, no se habla para nada de las cosas de las que yo estoy hablando. Por ejemplo, o se habla de otra manera. En la segunda charla que dimos aquí, en la correspondiente al mes de octubre, yo hablé bastante extensamente de 5 palabras que se presentan erróneamente, es mi opinión, como los 5 niveles del alma. Son 5 palabras que a lo mejor os suena, que son en el orden en que normalmente se mencionan, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. La segunda charla yo la dediqué expresamente a desmontar lo que para mí es un falso paradigma de los 5 niveles del alma y dar a entender cuál es la correcta interpretación de estas 5 palabras. Eso es lo que en una palabra propia del propio léxico de la Cábala se llama un hidush. Un hidush. ¿Qué es un hidush? Un hidush es algo nuevo, porque proviene de la raíz hadash. Voy a empezar aquí a escribir cosas. Hadash, que da lugar a la palabra hidush. Entonces, Hadash es una raíz que significa renovar, lo que es nuevo. Y Hidush es algo nuevo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es impartir Hidushim. Hidushim es el plural de Hidush, ¿no? Si Hidush es algo nuevo, Hidushim son las cosas nuevas. Y el mes pasado hablamos de otro Hidush, que es una enseñanza que no está presente en las corrientes habituales y en las enseñanzas habituales de la Cábala, pero que es fundamental y sin la cual no se puede comprender la estructura del ser humano en su totalidad, que es lo que entonces llamé el misterio del loto, el misterio del loto de 12 pétalos, el misterio del loto o del lirio o de la rosa o de la azucena de 12 pétalos, que es lo que en la lengua hebrea se denomina Shoshan. Shoshan es una palabra que significa pues flor. Normalmente se habla de una azucena, de una rosa, pero puede ser un lirio, un loto, en fin, cualquier flor vale. Que es una estructura que inicialmente tiene la forma de un capullo de flor cerrado, una forma esferoidal, y que se va abriendo progresivamente a medida que transcurre la historia del alma. Y va dejando al descubierto su estructura, su organización interna, en la forma de 3 capas o 3 anillos de pétalos que encierran una joya central en el mismo centro de ese capullo cerrado, que es lo que se alude en ese mantra que todos habéis oído de la joya en el loto, Om Mani Padme Hum, ¿no? Bueno, pues eso es un hidush, es decir, es una enseñanza nueva, porque nunca en la tradición que conocemos se habla abiertamente de este hecho. Y hoy vamos a hablar de otro hidush, que es el complemento necesario está a punto de decir otra vez el oro, del loto, el lirio de 12 pétalos, que es, como dice el título de la charla de hoy, la llama divina y los 6 puntos de anclaje de la llama divina. Entonces vamos a entrar ya sin más preámbulos en el contenido de la charla de hoy. Entonces voy a empezar haciendo una declaración como muy radical, poco osada también, que sería lo siguiente. Todos nosotros, los que estamos aquí, y no solamente nosotros, sino el resto de los seres humanos que vivimos en este planeta, existimos porque todos somos en nuestra identidad esencial una llama divina que tiene 6 puntos de anclaje en los 5 mundos en los cuales esa llama divina se manifiesta. Voy a repetirlo porque he dicho muchas cosas en poco tiempo. Todos nosotros en nuestra última esencia, que somos una llama divina. Lógicamente, una llama es la imagen sensible de una realidad
que no es sensible, que no se percibe con los sentidos, sino que es la esencia misma de lo que es cada uno de nosotros. La palabra llama, en hebreo se dice lavá. Lo voy a escribir ahora en letras hebreas, lavá. Y en esas 5 palabras que en su conjunto describen la totalidad del ser humano en su integridad, lo equivalente a la lavá, la llama, lo hemos llamado la yejidá. Yejidá. Entonces, ya sabéis que en hebreo las letras al mismo tiempo son números. Cada letra lleva un valor numérico asociado. Por lo tanto, cada palabra equivale a un número. Y lo característico de estas 2 palabras es que tienen exactamente el mismo valor numérico, que es 37. Que ya de por sí es un número interesante, ¿no? El 3 y el 7. A título de ejemplo, ¿de dónde sale el 37? En lavá. Bueno, pues sale de que la letra lamed vale 30, la letra bet vale 2 y la letra g vale 5. Entonces, 30 más 2 más 5, 37. En yejidá ocurre lo mismo, pero las letras son diferentes, pero el resultado final es el mismo. La letra yod es esta que tenéis aquí, vale 10. Aquí tenéis una het, que da lugar al sonido de la... Bueno, no lo he puesto en letras latinas, lo voy a poner ahora. Yejidá. Y esto es lavá, con una W. La H final se puede poner o no, eso ya es optativo. Entonces, aquí tenemos yejidá. La letra het, que da lugar al sonido de J, de aquí, vale 8. 10 más 8, 18. La letra yod, otra vez, 28. Aquí tengo una dalet, que es el equivalente del sonido consonántico de la T, que vale 4, y la letra G, que vale 5, si hacéis la suma, es 37. Entonces, se admite que cuando 2 palabras o 2 frases tienen el mismo valor numérico, entre ellas hay una relación significativa. Entonces, en el caso de la ba y la yejidá, se da esta sintonía, esta armonía, congruencia entre sus respectivos valores numéricos. Es decir, la llama es la imagen sensible. Una llama la podemos ver todos con los ojos. Es la imagen sensible de algo que es suprasensible. Eso que es suprasensible es nuestra identidad profunda. La mónada, en otro tipo de lenguaje, el espíritu, el Atman, dentro de la filosofía hindú. En fin, el Padre en el cielo, dentro del lenguaje de los evangelios. Cuando se habla del Padre en el cielo, se está hablando, en primera instancia, a la identidad suprema de todo ser humano, que es equivalente a la llama divina, la yejidá, o cualquiera otra de las palabras que he dicho antes, que son todas ellas equivalentes. Bien, entonces, he dicho, todos nosotros existimos aquí, tenemos esta realidad existencial, y nosotros y el resto de los habitantes del planeta, porque en última instancia somos una llama divina que se manifestó a través de 6 puntos de anclaje, luego veremos qué consiste esto de puntos de anclaje, en los 5 planos que están por debajo del mundo o del plano donde la yejidá o la ba, yejidá, la unidad, que es como se traduce yejidá, o la llama, la ba, tiene su lugar de existencia. ¿Por qué hay 6 puntos de anclaje y 5 planos? Pues muy sencillo, lo vamos a ver ayudándonos del esquema este que todos conocéis, del árbol de la vida. ¿Dónde está la yejidá o la llama en relación a este dibujo? Bueno, pues está fuera de él. Está fuera de él. Aquí no hay espacio, pero en algunos dibujos de este diagrama, por encima de Keter es el nombre de esta sefira, la más elevada, a veces se pone el símbolo del infinito, como sabéis, un 8 en posición horizontal, que es lo mismo que la llama, o que también equivale a la luz. Luego hablaremos acerca de la luz. Entonces, la llama está fuera del árbol de la vida, fuera. Y la llama representa algo que es infinito. ¿Y por qué representa algo que es infinito? Pues porque la llama equivale también a la luz, ¿no? La luz. Y la luz, en hebreo, se escribe así, or, que hay una alef, una vaf, una resh, que tiene como valor numérico 207. Y la expresión en sof, es decir, sin límite, se escribe así,
que también tiene el mismo valor, 207. Es decir, la luz vibra en la misma frecuencia que la frase que refleja la infinitud o la ausencia de límite. Por lo tanto, hablamos de la luz como algo que es infinito. Y la manifestación de la luz, que equivale a la manifestación de la llama divina o de la yejidá, es algo finito. ¿Dónde está la manifestación de la luz? Pues en todo este dibujo que tenemos aquí, que llamamos el árbol de la vida. El árbol de la vida es algo finito. La prueba o la imagen gráfica de que es algo finito es que es un recinto cerrado, como veis, ¿no? Es como si fuera un jardín con una cerca, ¿no?, que rodea el jardín, más una especie de pasillo, de avenida que sale de esta sefira que se llama Yesod y que la conecta con esta otra, que es la última, la más inferior, que se llama Malhut, el reino, ¿no? Entonces, el árbol de la vida representa la manifestación finita de algo infinito, ¿no? La manifestación finita de algo que es infinito. ¿Qué es lo que es infinito? La llama divina, la yejidá, la luz. Y lo que es finito es este recinto cerrado que llamamos el árbol de la vida. Y en ese recinto existen 5 planos de manifestación. Y fuera del recinto existen otros 2. 2 más 5, 7. En totalidad son 7. El número 7 responde a una ley fundamental que se llama precisamente así, la ley del 7, que establece los procesos de diferenciación de la materia primordial en 7 niveles de materia. Cada vez, si vamos de lo más sutil a lo más denso, pues en órdenes de densidad creciente o densidad decreciente si vamos en sentido inverso, ¿no? Es como si yo tuviera 7 tipos de sustancia y las metiera dentro de un tubo de ensayo y las mezclara de tal manera, hiciera una mezcla tan homogénea que a simple vista no se podría percibir cuál es cuál de las 7 sustancias, ¿no?, porque todas están perfectamente mezcladas. Pero ¿qué ocurre si yo le pongo ese tubito de ensayo en una centrifugadora y empiezo a dar vueltas? Entonces, por la fuerza de inercia que se genera en el tubito de ensayo, la sustancia más pesada, la más densa, se coloca en el fondo del tubito. Luego viene la siguiente, hasta 7, ¿no? O sea, hay 7 estratos de sustancia ordenados de la más densa a la más sutil. Bueno, pues algo parecido ocurre cuando se genera, o una entidad cósmica creadora, vamos a decirlo así, genera su propio sistema de manifestación, su universo. Es como si centrifugara, como si sometiera a una actividad de centrifugación tremendamente violenta, con un gran contenido de energía, un espacio de materia primordial para diferenciarlo en sus 7 niveles inherentes. De esos 7, 5 están representados aquí, que son los más densos, están representados por estas 2 sefiras. Malhut, o 2 sefirot, en plural sefira, el plural hebreo es sefirot. Malhut y Yesod, que es el reino y el fundamento. Malhut representa todo lo que es perceptible con los sentidos. Todo lo que yo puedo ver con mis sentidos representa el reino. Pero hay sustancia física que no es perceptible con los sentidos, pero que interpenetra la materia, la sustancia física más densa, que es lo que representa esta sefira, Yesod. Es lo que llamamos la sustancia de naturaleza etérica o etérea, porque la palabra etérico no está recogida en el diccionario. Decimos etérico pues porque copiamos del francés éthérique o del inglés etheric, pero en realidad deberíamos decir etéreo. Pero bueno, la costumbre es decir etérico y voy a seguir la costumbre. Entonces tenemos Yesod y Malhut representan el plano físico. Luego tenemos Netzach, esta otra sefira que hay aquí, representa el mundo de las emociones, el plano astral. Hod representa el plano mental, pero la región más inferior, o la región inferior del plano mental, lo que llamamos la mente analítica, la mente concreta. Es decir, esa sustancia mental que a nosotros nos sirve para establecer las diferencias entre las cosas que son distintas entre sí. Pero hay otro grado de sustancia mental más elevada que permite descubrir la unidad subyacente en la multiplicidad. Esa sustancia es la que pertenece a los 3 planos más elevados del plano de la mente, porque cada plano a su vez se divide en 7. Es decir, la ley del 7 se reproduce en cada uno de los 7 planos. Hay 7 planos, cada uno de ellos tiene 7 subplanos. Entonces, hasta ahora hemos contabilizado 3 planos. El plano físico, el más denso, el plano astral, en Netzach, el plano mental, en su región inferior, en Hod, y ahora saltamos a la tríada superior. Vamos a saltarnos por ahora esta tríada intermedia y nos vamos aquí a Binah.
Binah representa el plano o la región más elevada del plano de la mente, lo que llamaríamos la mente abstracta, ¿eh? Por lo tanto, entre Binah y Hod hay una relación de congruencia, de complementariedad, porque Hod representa la mente concreta, analítica, y Binah la mente abstracta. El siguiente plano, Jochma, es lo que en algunas denominaciones se llama el plano búdico, el plano de la percepción espiritual, ¿no? El plano de la sabiduría, del amor. Eso es Jochma, porque Jochma representa o se traduce precisamente como sabiduría. Y luego tenemos el último plano, Keter, que es el plano llamado átmico, en una terminología que nace precisamente de la literatura teosófica y que se puede decir también que es el plano de la voluntad espiritual. Entonces tenemos 5 planos, 5 planos. El plano átmico, el plano de la voluntad, el plano del amor y la sabiduría, Jochma, el plano de la mente abstracta, que pertenece al mismo plano que el de la mente concreta. Por lo tanto, aunque hay 1, 2, 3 y aquí otros 3, 6 sefirot en la tríada superior y en la tríada inferior, en realidad son 5 planos. Bueno, pues en cada uno de esos 5 planos la llama divina tiene un punto de anclaje. Un punto de anclaje. Es como si de esa llama divina surgiera un hilo de luz o un hilo de fuego, lo podéis decir de las dos maneras, que se fijara en los 5 planos que tiene debajo de ella, pero además en el plano que llamamos plano mental hay no 1, sino 2 puntos de anclaje. El punto de anclaje de Binah y el punto de anclaje de Hod. Entonces tenemos un punto de anclaje aquí, en Keter, otro en Jochma y otro en Binah, en la tríada superior. Y luego en la tríada inferior tenemos otros 3 puntos de anclaje, uno en Hod, otro en Netzach y otro en Yesod. Bueno, entonces antes de ver cuál es el papel que desempeñan estos puntos de anclaje, vamos a aplicarnos a cada uno de nosotros esas preguntas fundamentales que no por manidas han perdido su vigencia y su frescor, que es lo que se llaman los misterios. Los misterios relativos al ser humano se condensan en la pregunta referente, la primera, el misterio de la identidad. Es decir, ¿quién soy yo? Ese es el primer misterio. El segundo misterio sería el misterio del origen de mi identidad, de dónde vengo. Y el tercer misterio, el destino de mi identidad, a dónde voy. Es decir, esas 3 preguntas, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Entonces vamos a hacernos, cada uno de nosotros, esas 3 preguntas. Entonces, nosotros como seres humanos de la naturaleza de la que todos participamos en el aquí y ahora, si nos preguntan ¿quién eres tú? Bueno, pues depende la respuesta que demos del tipo de modelo de realidad que aceptemos o que afirmemos, consciente o inconscientemente. Si afirmamos un modelo de realidad donde la muerte es el fin de la vida consciente, ¿sí? Con la muerte se acaba todo, pues a la pregunta ¿quién soy yo? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Pues soy fulanito tal, y ahí diría mi nombre, apellidos, dónde he nacido, en qué época y las circunstancias de mi vida que yo quisiera relatar. Ese soy yo. Pero si participamos de otro modelo de realidad según el cual la muerte no es el fin de la vida consciente, sino que es una experiencia, la última experiencia consciente de la vida es la muerte. Por lo tanto, no tendría sentido decir yo me voy a morir. No, yo voy a experimentar la muerte. Voy a experimentar la muerte conscientemente. Igual que estoy experimentando conscientemente, con más o menos nivel de conciencia, de lucidez, estoy experimentando todos los acontecimientos de mi vida. Entonces, en ese otro modelo de realidad trascendente, decimos, yo voy a experimentar la muerte, pero yo no me voy a morir. Se van a morir mis cuerpos de manifestación, porque también han nacido, y todo lo que nace está abocado a la muerte, ¿no? Bueno, entonces, en ese modelo trascendente, a la pregunta, ¿quién eres tú? ¿O quién soy yo? La respuesta es un poquito más compleja, ¿no? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podríamos contestar a esa pregunta? Bueno, pues la mejor manera de responder sería, yo soy una personalidad transitoria del alma. Yo soy una máscara consciente del alma que es transitoria, porque esa máscara, antes de que existiera ese ser que yo me identifico con él, que soy yo, en mi circunstancialidad, ese ser no existía. Y cuando yo haya experimentado la muerte y haya retornado a la fuente de la que salí, ese ser también dejará de existir para siempre. Es decir, a la pregunta, ¿quién eres tú o quién soy yo? La respuesta sería, yo soy una personalidad transitoria del alma.
¿De dónde vengo? Vengo del alma. ¿A dónde voy? Al alma. Todos venimos del alma y volvemos al alma. Eso sería la manera correcta de responder a esa pregunta, a esas tres preguntas. El misterio de la identidad, el misterio del origen y del destino. Pero esa pregunta se la podemos trasladar al alma. El alma se puede preguntar a sí misma: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Entonces, a la pregunta que se haría el alma, la neshama, decimos, utilizando esa palabra del hebreo, sobre su propia identidad, el alma diría: yo soy el enviado del Padre, o el enviado del Espíritu, o el enviado de la Yejidá, o el ungido del Espíritu. La palabra ungido en hebreo se dice Mashiach, que en griego significa Christos. Por lo tanto, el alma puede decir de sí misma: yo soy el Cristo, el Mashiach, el Mesías, el ungido. ¿Quién es el ungido? Aquel al que se le ha confiado una tarea determinada. ¿Por parte de quién? Por parte de la fuente de la que procede el ungido, la Neshama. ¿Cuál es la fuente de la que procede la Neshama? Pues lo que antes hemos llamado la llama divina, la Ba, o Yejidá, o el Espíritu, o el Padre en el cielo. Hay muchas maneras de designar lo mismo. Entonces el alma diría eso: yo soy el enviado del Padre. ¿De dónde vengo? Pues vengo del Padre. ¿Y a dónde iré cuando haya cumplido lo que el Padre me ha encomendado? Y cuando digo Padre, me estoy refiriendo a lo mismo que si diría la Yejidá o la llama divina, porque todas esas palabras representan la instancia fundamental, la identidad esencial de todo ser humano. Entonces el alma diría eso: yo vengo de mi fuente espiritual, vamos a llamarla Yejidá o la llama divina, como queráis, y cuando cumpla la tarea que me ha sido encomendada, volveré a la fuente de la que surgí, pero no antes. Por lo tanto, el alma es alguien, es una entidad que está en estado de misión. Surge porque tiene que cumplir una tarea. ¿Cuál es la tarea que tiene que cumplir el alma? Pues crear una historia que, cuando haya concluido esa historia, dé lugar a un centro de distribución de energía espiritual en los tres mundos inferiores. Crear una historia que se compone de una serie sucesiva de personalidades del alma o de máscaras del alma, todas las cuales pueden ser denominadas con la palabra nefesh, que es otra de las palabras que se utilizan para designar al ser humano en su integridad. La historia del alma está encaminada a crear toda una cadena de personalidades, todas ellas emanadas del alma, y que cuando esas personalidades experimenten la muerte, todas ellas volverán a la fuente de la que partieron, el alma, la Neshama. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que la última de esas máscaras conscientes que provengan del alma alcance un nivel de conciencia exactamente igual al nivel de conciencia de la fuente de procedencia. Exactamente igual. Es decir, el mecanismo de la sucesión de vidas personales, lo que llamamos en términos muy coloquiales la reencarnación, en hebreo decimos las gilgulim, las rotaciones. Gilgulim es rotaciones en hebreo, que es el término equivalente a lo que en sánscrito se llama el samsara, la rueda de las vidas sucesivas, el samsara. Bueno, pues la razón de ser de las rotaciones sucesivas, es decir, de la sucesión de máscaras conscientes del alma, es triple. Hay tres objetivos que cumple eso que llamamos las rotaciones. El primero de ellos es refinar los vehículos de la conciencia. Refinar progresivamente los tres vehículos de la conciencia, que son dos vehículos de naturaleza psíquica, uno de ellos de naturaleza mental, que está localizado simbólicamente aquí en Jod, otro de naturaleza mental, de naturaleza emocional o astral, localizado aquí en Etzach, un tercer vehículo de naturaleza físico-sutil o etérica, localizado en Yesod, y finalmente el único cuerpo de los cuatro que utilizamos en una vida personal, el único cuerpo que le debemos a nuestros progenitores biológicos es este cuerpo que podemos tocar y ver, que es el cuerpo físico material denso, porque los otros cuerpos son el producto de la actividad creadora del alma con la necesaria colaboración de la evolución paralela a la evolución humana, que es la evolución de los ángeles, de los devas, en términos orientales, o de los melahim. En hebreo, ángel se llama malach y el plural es melahim.
porque siempre que se crea algo se necesitan las dos polaridades, la masculina y la femenina. En el caso de la creación de los cuerpos que utiliza el alma, salvo el cuerpo físico, la polaridad positiva la encarna la propia alma y la polaridad negativa o femenina la incorporan las entidades débicas o angélicas que participan necesariamente en la formación de esos tres cuerpos a los que me he referido antes: el cuerpo mental, el cuerpo astral y el cuerpo etérico. Bueno, pues ese es uno de los objetivos que tiene ese proceso de vidas sucesivas. El otro es expandir la conciencia, el segundo. A medida que los cuerpos se van refinando, la capacidad de ser consciente en cuerpos más refinados también aumenta, se expande. Ese es el segundo objetivo de las Gilgulim, de las rotaciones. Y el tercero sería la intensificación de la vivencia. Es difícil distinguir, pero se puede hacer, a poco que se medite un poco sobre ello, la diferencia que hay entre expandir la conciencia, aumentar mi campo de percepción, mi campo de contactos, mi campo de relaciones, mi capacidad de comprender aquello con lo que voy tomando contacto, y la otra expresión, que es la intensificación de la vivencia. Es algo más sutil. Van unidas las dos, ¿no? Siempre que hay una expansión de conciencia, hay un efecto resultante espontáneo, que es la intensidad en la vivencia, ¿no? Eso que se dice vivir intensamente, pero no en el sentido aparente, casi anecdótico, sino en el sentido profundo. Estoy viviendo con intensidad, porque mi conciencia se expande, y mi conciencia se expande porque los vehículos materiales a través de los cuales la conciencia se expresa cada vez son más refinados. Cuerpos poco refinados permiten muy poca lucidez de conciencia. Y al revés, cuerpos muy refinados dan lugar a una gran lucidez de conciencia. Y la consecuencia de esas dos cosas, el refinamiento de los cuerpos y la expansión de la conciencia, es la intensificación de la vivencia. Como veis, en esos tres objetivos que tienen las reencarnaciones, las rotaciones, está representada la Trinidad humana. Espíritu, alma, cuerpo. Espíritu, alma, cuerpo. El aspecto espíritu tiene que ver con la vivencia. Porque el espíritu, ¿qué es? Vida, es energía en su estado más puro, vida, espíritu. La expansión de la conciencia tiene que ver con el aspecto alma, que es el segundo aspecto de todo ser humano. Y el refinamiento de los cuerpos tiene que ver con los cuerpos, que es el tercer aspecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión que le ha sido encargada al alma por parte de su fuente espiritual? Pues justamente esa, crear una historia, crear una cadena de personalidades sucesivas que se van continuando a lo largo de ese hilo conductor, que es la propia alma, que es la fuente común a todas ellas, para que al final de ese ciclo de reencarnaciones sucesivas aparezca una personalidad que haya logrado elevar su nivel de conciencia hasta identificarse y hacerse una con la fuente de la que procede. Y eso es lo que los evangelios llaman o mencionan con el episodio de la transfiguración. La transfiguración representa la máxima expansión de conciencia lograda en los tres mundos inferiores. Es decir, el mundo de la mente analítica, concreta, el mundo astral, el mundo de las emociones, de los deseos, y el mundo físico. Cuando se ha alcanzado el máximo nivel de conciencia, entonces ocurre eso que en esa biografía mítica de un alma genérica, de un Christos genérico, de un Mashiach genérico, que son los evangelios, son la biografía mítica de un alma en proceso de manifestarse sucesivamente hasta que alcanza su máximo grado de manifestación en los mundos inferiores, que es, repito, eso que llamamos la transfiguración. El paso siguiente es alcanzar la libertad total en relación a esos mundos inferiores en los cuales se han ido manifestando sucesivamente todas las personalidades del alma. Y a ese episodio iniciático los evangelios lo llaman la crucifixión, que no hay que interpretarla en su aparente crudeza, ¿no?, como pues una condena a muerte, que la autoridad romana más algunos aspectos de la autoridad religiosa de los judíos representados en el Sanedrín pues dictaron sentencia de muerte a este personaje que conocemos como Jesús de Nazaret. Eso es el episodio externo de un gran acontecimiento interno, iniciático, ¿no?, mediante el cual ese ser que conocemos como Jesús de Nazaret acabó su ciclo de vidas sucesivas, se liberó completamente de las limitaciones que hasta entonces habían estado presentes en su historia en relación a la sustancia de los cuerpos que necesariamente
todas las almas encarnadas, así se llama a las manifestaciones personales del alma, o las máscaras conscientes del alma, las podemos llamar así, alma encarnada. Bueno, pues a lo largo de todo ese ciclo siempre ha habido una interferencia negativa del grado imperfecto de evolución de la sustancia en relación a la conciencia. Pero cuando se alcanza el máximo grado de refinamiento posible de los cuerpos, entonces también, en paralelo, se alcanza el máximo grado posible de expansión de la conciencia. Y eso es la transfiguración. Y el paso siguiente es liberarse de las herramientas que a esa alma le han servido para completar su historia, que es el encargo que ha recibido de su fuente espiritual. ¿Y cuáles son esas herramientas? Bueno, pues esas herramientas son los 3 puntos de anclaje que la llama divina tiene en las 3 sefirot de la tríada inferior, el punto de anclaje de Hod, el punto de anclaje de Netzach y el punto de anclaje de Yesod. Porque en torno a esos 3 puntos de anclaje se han ido construyendo los sucesivos vehículos que ha utilizado esa alma en concreto en cada una de sus personalidades. Y con esto ya vamos a comprender para qué sirven los puntos de anclaje. Bueno, pues esos puntos de anclaje sirven para que se conserve la memoria de todas las experiencias tenidas a lo largo del ciclo completo de las personalidades del alma, se conserve la memoria de esas experiencias a través del cuerpo mental, cuerpo astral y cuerpo etérico, que es una cadena de cuerpos que se renueva para cada vida. Es decir, nosotros ahora estamos utilizando un vehículo mental, una mente, si queréis, un cuerpo de emociones, llamado así, cuerpo astral, y un cuerpo etérico, que nunca antes han existido en la historia a la cual nosotros pertenecemos y nunca después, cuando nosotros hayamos experimentado la muerte y se hayan eliminado los vehículos o los cuerpos que hemos utilizado y hayamos retornado a la fuente que a cada cual nos corresponde, que es a nuestra alma, la llamamos el alma influyente, esos cuerpos nunca volverán a aparecer, nunca. Volverá a aparecer otra cadena de cuerpos nueva, pero entre todas las cadenas de cuerpo, mental, astral, etérico, más el físico, en la siguiente personalidad, otro cuerpo mental, otro astral, otro etérico, más otro físico, hay un hilo de continuidad. Es decir, la experiencia tenida por cada personalidad del alma no se pierde. Y el centro donde se conserva y se acumula y se transmuta la experiencia tenida en cada una de esas vidas es lo que llamamos punto de anclaje. En otra terminología lo llamamos, o se llama así, átomos permanentes. Da igual. Nosotros, para simplificar el léxico, la terminología lo vamos a llamar así, puntos de anclaje. Entonces, esa es la razón de ser de los puntos de anclaje que están situados aquí en la tríada inferior, que en torno a ellos se construyen los cuerpos que va a utilizar una determinada personalidad. Y al mismo tiempo, esos puntos de anclaje conservan la memoria, porque nada se pierde. Esto en realidad es una aplicación de esa ley que todos habéis oído hablar, que es la ley de la conservación de la energía, ¿no? La energía nunca se pierde, se conserva. ¿Dónde se conserva? Pues en estos depósitos de memoria que llamamos así, puntos de anclaje. Y hay otra herramienta fundamental que al alma le ha servido para iniciar, continuar y completar su historia, que es lo que hemos llamado antes el lirio de 12 pétalos, que está situado simbólicamente en esta sefira central que es Tiferet. ¿Qué es el lirio? Bueno, aunque de esto hablamos el mes pasado, os invito a que veáis el vídeo correspondiente a esa conferencia, pero vamos a hacer un resumen de lo que es el lirio. El lirio es... Bueno, al lirio también se le llama en otras escuelas el cuerpo causal. En la escuela Vedanta, por ejemplo, se le llama el Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha significa el cuerpo de beatitud. En los Upanishads, que son los textos que comentan los Vedas, los textos sagrados de la religión hindú, se le llama Karana Sharira. Karana Sharira significa literalmente en sánscrito eso, cuerpo causal. Da lo mismo, son distintas denominaciones para designar el mismo objeto, que es un depósito de energía que al alma le sirve para iniciar, continuar y completar su historia. Sin ese depósito de energía, sería imposible que el alma completara su historia, sería imposible que ni siquiera la iniciara. Es como la gasolina que le ponemos a un coche para que nos permita ir del punto A al punto B. Calculamos cuánta gasolina
vamos a consumir para hacer el recorrido de A a B, y entonces llenamos el depósito o sabemos que tenemos que llenarlo cada cierto tiempo. Bueno, pues el cuerpo causal representa justamente eso, cambiando el nivel de referencia, porque es un depósito de energía espiritual que le sirve al alma emitir de sí misma, todas esas personalidades que se van a ir sucediendo en su historia y que van a culminar en una personalidad que sea capaz de identificarse con la fuente. En ese episodio al que antes me he referido como la transfiguración. Y cuando se completa la historia, esa herramienta ha cumplido su tarea, su trabajo, su función. Ya no se necesita más, ¿no? Ya no se necesita más. Es algo parecido, no sé si conocéis un poco la parábola de la balsa en el mundo budista, que es una parábola muy popular dentro de ese mundo espiritual, donde se dice que hay un río con dos orillas, ¿no? Una orilla se dice que es una orilla peligrosa, que es lo que se llama el samsara. La otra orilla es una orilla pues segura, donde no hay ninguno de los peligros que acechan a los habitantes de la otra orilla, que es el nirvana, y entre ambos hay un río. Entonces, el habitante de la orilla peligrosa, el que vive en ese mundo del samsara, de la recurrencia de las vidas sucesivas, pues descubre el río y descubre que en la otra orilla del río, pues el mundo es muy distinto al que él conoce. Es un mundo de seguridad, de bienestar, de plenitud. Entonces, ¿qué hace? Pues trata de construir una balsa, que es el término que se suele utilizar, que le permita pasar de la orilla peligrosa a la orilla segura. Bueno, esa balsa simbólicamente representa lo mismo que lo que representa el lirio de 12 pétalos. La herramienta que permite pasar del estado imperfecto en el que todos nosotros nos encontramos, imperfecto pero susceptible de que esa imperfección vaya siendo eliminada sucesivamente hasta lograr la perfección, la eliminación total de las imperfecciones que nos aquejan, porque estamos todavía sumergidos en esos tres mundos más densos, más inferiores, que son, lo repito de nuevo, el mundo de Hod, estas sefiras, que es el mundo de la mente concreta, analítica, el mundo de Netzach, el mundo astral, el mundo de Yesod, que es la región etérica del plano físico, y finalmente Malhut, que es la región más densa de ese plano. Entonces, cuando se acaba la historia del alma, el alma ha cumplido la misión. Ha cumplido la misión que le fue encomendada, ¿por quién? Por la fuente espiritual de la que surgió, el Padre, podemos decir así en terminología evangélica, o la Yejidá, o la llama divina. Ahí podéis poner todas las palabras que designan lo mismo en distintas corrientes o en distintas tradiciones. ¿Y cuál es el destino final de ese cuerpo llamado así, cuerpo causal, o de ese lirio? Pues desaparecer, destruirse. Es una flor que nunca se marchita. Antes he dicho que inicialmente, cuando empieza la historia del alma, eso que llamamos lirio de 12 pétalos o cuerpo causal tiene la forma esferoide de un capullo cerrado. A medida que va avanzando la historia, se va abriendo y va desplegando su triple constitución interna. Triple porque hay una capa más externa de 3 pétalos. Obviamente no son pétalos naturales, llamamos pétalos por una congruencia terminológica, porque si hemos dicho que inicialmente parece como un capullo de flor cerrado, pues los elementos constituyentes de ese capullo, pues vamos a llamarle así, pétalos. Entonces, los 9 pétalos están ordenados en 3 capas o 3 anillos concéntricos, de manera que al anillo más externo o a la capa más externa le llamamos pétalos del conocimiento. Luego veremos cuál es la función que tiene cada uno de estos 3 anillos de 3 pétalos. El siguiente anillo de pétalos lo llamamos pétalos de amor, y el tercer anillo, contando de fuera adentro, lo llamamos pétalos del sacrificio o de la voluntad. Y en el corazón mismo del lirio hay otros 3 pétalos de constitución más delicada que protegen y ocultan lo que se llama la joya en el loto. La joya en el loto es lo que dice ese mantra: Om Mani Padme Hum. Mani es joya, Padme es loto, es una invocación a la joya en el loto. ¿Y qué es esa joya en el loto? En el centro mismo del loto. Pues es un centro de energía espiritual pura en su más alto grado de intensidad posible, que cuando acaba la historia del alma entra en violenta ignición de tal manera que destruye
todo ese cuerpo o toda esa estructura maravillosa, porque cuando el lirio está totalmente desplegado, pues imaginaos una flor que es capaz de manifestar colores, todos los colores que nos podamos nosotros imaginar y muchos más que nuestro ojo es incapaz de percibir. Y no solamente colores, sino perfumes. Los perfumes más embriagadores que os podéis imaginar y otros que nuestro órgano del olfato es incapaz de percibir. Y además sonido, música, melodía, sonidos melódicos también emanan de ese órgano absolutamente prodigioso que es el lirio. Y lo mismo cabe decir de los sonidos, igual que hay colores que no podemos ver, pero que existen en esa región donde está situado el lirio de 12 pétalos, también hay perfumes que nosotros no podemos percibir, pero que existen en ese otro mundo, pues hay sonidos, melodías, a eso seguramente hacía alusión Pitágoras y la escuela pitagórica cuando hablaba de la sinfonía de las esferas, que son sonidos armoniosos, melódicos, que no se pueden oír nada más que en ese nivel que llamamos la región más elevada del plano mental. Bueno, pues todo eso se destruye, porque ya ha cumplido su función. Ya ha cumplido su función. Bueno, pues esa es la misión que el padre le encarga al hijo, o la yejida le encarga a la neshama, la yejida, la llama divina, le encarga esa función. Tienes que alejarte de mí todo lo más posible para que conserves la memoria de tu fuente de procedencia, conserves la voluntad de retornar a la fuente y conserves el conocimiento del camino que tienes que seguir para retornar a la fuente. Y, sobre todo, sabiendo para qué abandonas la casa del Padre, para qué abandonas mi casa. Esto os suena a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Aunque tiene una estructura narrativa un poco diferente, pero en el fondo es el mismo mito básico, ¿no? El hijo que abandona la casa del padre para cumplir una tarea en los mundos más lejanos, y cuando ha cumplido esa tarea, pues se le enciende, se le despierta la voluntad de retornar a la fuente. Eso es exactamente lo que ocurre al hijo pródigo, solo que hay detalles narrativos un poco distintos. En el caso de esta parábola que aparece en el Evangelio de Lucas, ya sabéis que lo que le pasa a este hijo que se abandona la casa del padre después de pedirle la parte de herencia que le corresponde es irse a un país muy lejano y dilapidar todo ese capital que le ha sido dado por el padre porque le pertenece a él, pues lo dilapida llevando una vida completamente enfocada en valores nada más que materiales, ¿no? Hasta que toca fondo cuando se declara una hambruna en el país donde está y entonces su única manera de supervivencia es darle de comer a unos cerdos. Fijaos, esta parábola está pensada en un ámbito judío y no hay nada más humillante para un judío observante de la ley mosaica, de la ley de Moisés, que ganarse la vida dando de comer al animal más impuro por excelencia, que es el cerdo, ¿no? Bueno, pues en ese momento, cuando el hijo pródigo ha tocado fondo, se le enciende lo que Platón llamaba la anamnesis, que es la memoria que va del tiempo al no tiempo, memoria vertical, que eso es lo que significa literalmente esa palabra, anamnesis, la memoria que se dirige hacia arriba, no hacia arriba en un sentido geométrico, ¿no? Sino hacia los mundos más sutiles, de más elevada vibración, que es donde está la fuente, donde reside la fuente de la que surge ese hijo. Y cuando se le despierta la voluntad de retorno, pues la conducta inmediata es retornar a la fuente. Entonces, ahí es donde se consuma la misión del alma, que es salir de su fuente para cumplir su historia, para llevar a cabo su historia y una vez cumplida retornar a la fuente. Y ahora, si trasladamos esa pregunta a la propia llama divina, a la yejidá, la misma pregunta, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Ya la cosa cambia por completo, porque en cierto modo esas preguntas ya no tienen sentido. Porque la yejidá es algo eterno, permanente, que no viene de ninguna parte, vamos a decirlo así, y no va a ninguna parte, en el mismo sentido en que sí podemos decir de cada uno de nosotros que venimos del alma y volveremos al alma cuando hayamos experimentado la muerte. Y lo mismo se puede decir, cambiando los detalles, del alma. El alma viene del espíritu y volverá al espíritu. Pero el espíritu, lo que hemos llamado la llama divina, no viene de ninguna parte y no va a ninguna parte a menos que, digamos, que ha sido traída a la existencia. La llama divina ha sido traída a la existencia. Y si leemos el primer capítulo del Génesis, con atención,
la primera cosa, o el primer ser, la primera entidad que es traída a la existencia es la luz, que es lo que se afirma en el tercer versículo del Génesis, que dice, en su original hebreo, suena más o menos así: Vayomer Elohim, y dijo Elohim, Yehi Or, que sea la luz, Fiat Lux, que es como se traduce en latín, Fiat Lux, Yehi Or, que sea la luz, Vayehi Or, la respuesta es, y la luz fue. Es decir, la luz es la primera novedad que ocurre en el relato del Génesis o de la Torá. La Torá, ya sabéis que es la palabra que se utiliza para designar a los 5 primeros libros de la Biblia, lo que en el mundo cristiano se llama el Pentateuco, 5 libros. Lo primero que viene a la existencia y que es algo radicalmente nuevo, que nunca antes en los otros versículos ha habido algo que haya sido traído a la existencia. Lo primero que es traído a la existencia es la luz. Y la luz no es otra cosa que la llama divina, o el Atman, o la identidad suprema de todo ser humano. Bien, entonces, ya hemos visto la función que cumplen los 3 puntos de anclaje de la tríada inferior, que es conservar la memoria y la experiencia tenida a lo largo de todas las personalidades del alma. En el plano mental, en lo relativo a Hod, esta sefira de aquí; en el plano astral, en lo relativo a Nesach; y la experiencia a través del cuerpo etérico, que es lo que representa esta otra sefira. Y nos queda ahora ver qué papel cumplen los puntos de anclaje de la tríada superior, que son verdaderamente interesantes. Y vamos a empezar por el punto de anclaje que hay en la sefira llamada Binah, que es, antes hemos dicho, en relación a los 3 puntos de la tríada inferior, que sirven para que en torno a ellos se configure un cuerpo, un vehículo. Pues lo mismo se cumple en relación a Binah, pero con la diferencia de que ese cuerpo ahora, en vez de desaparecer o de morir en una vida, va a durar todo el tiempo que dure el ciclo completo de todas las personalidades del alma. Va a durar todo lo que dure el ciclo completo de las personalidades del alma. Exactamente lo mismo ocurre con ese otro cuerpo que hemos llamado cuerpo causal, que está localizado aquí, en Tiferet. El cuerpo causal, o lo que antes hemos denominado el lirio de 12 pétalos. Bueno, pues en torno al punto de anclaje que está en Binah, se configura lo que en el simbolismo de la Biblia se llama el vestido de lino puro del sumo sacerdote. El vestido de lino puro del sumo sacerdote que oficia dentro del templo. Esa es la función que cumple ese punto de anclaje en Binah, que es, dicho en términos más directos, la vestidura del alma. La vestidura del alma que sale de su fuente espiritual, de la Yehidá, o de la llama divina. Y el alma tiene que estar incorporada en un cuerpo, porque nunca existe algo así como una conciencia incorpórea. A pesar de que a lo mejor hayáis oído hablar alguna vez con conciencias incorpóreas, no. Todo lo que existe de 3 maneras, siempre. Esto es lo que se llama la ley del 3. Antes hemos hablado de la ley del 7, que rige los procesos de diferenciación de la unidad en la multiplicidad. Bueno, pues la ley del 3 rige cómo existen los seres que están manifestados. Bueno, todos los seres manifestados existen de 3 maneras. Como una forma objetiva, es decir, como un cuerpo. Ese es el tercer aspecto. Como una vivencia subjetiva. Ese es el segundo aspecto, el aspecto psíquico, el aspecto alma, aspecto conciencia. Y luego como una razón de ser, como un propósito inherente a la existencia de ese ser. Ese es el primer aspecto, ¿no? El aspecto vida, espíritu. Lo repito, la ley del 3. Todo lo que existe de 3 maneras. Como forma objetiva, cuerpo; como conciencia subjetiva, alma; y como vivencia interna, como propósito último de su existencia, el aspecto vida. Veis que otra vez se repite la triplicidad. Bueno, pues eso es la cualidad inherente tanto a la fuente espiritual de la que el alma procede como de la propia alma. Todo tiene su aspecto espíritu, su aspecto alma y su aspecto cuerpo. Por lo tanto, no existe nada como una conciencia incorpórea. Toda conciencia, todo
toda subjetividad se manifiesta a través de una objetividad. Por lo tanto, el cuerpo del alma no es un cuerpo como el cuerpo que nosotros utilizamos, ni siquiera como el cuerpo etérico, ni el astral, ni el mental. Es un cuerpo hecho de sustancia mental abstracta. Esto puede parecer una cosa muy rara, pero deja de serlo si nos movemos en un modelo de realidad trascendente. Es decir, la primera consecuencia de admitir la trascendencia del ser humano es que existen expresiones de materia-energía estrictamente no físicas. Si la realidad fuera de tal manera que la muerte es el fin de la vida consciente, la única materia que hay es la que conocemos, la materia física, ¿no? Con la energía, con todas las leyes propias de la energía y de la materia de la que se ocupa los físicos, ¿no? La ciencia física. Pero sí es cierto, como supongo que la mayoría de los que aquí estamos admitimos, en algunos casos como convicción profunda, en otros como una hipótesis probable. Y en otros, a lo mejor, bueno, es posible que sea así, ¿no? Pero si admitimos, aunque sea como hipótesis de trabajo, que el ser humano es trascendente en su esencia, es decir, que la muerte no es el fin de la vida consciente, lo primero que hay que admitir es que existen manifestaciones de energía no físicas. Por lo tanto, manifestaciones de energía psíquica. El psiquismo es una expresión de la energía no física, lo cual no quiere decir que no haya operaciones en el cerebro de naturaleza bioelectromagnética, o como se le quiera llamar, en relación a nuestras experiencias mentales, experiencias psíquicas. Pero eso es el efecto en ese órgano prodigioso registrador de fenómenos mentales que es el cerebro. El cerebro registra de manera pormenorizada y minuciosa todas las experiencias mentales por las que pasa el usuario de ese cerebro. Pero el origen de la experiencia mental no está en la actividad cerebral. La conciencia no es una función del cerebro. La conciencia es algo que tiene entidad propia. Entonces, toda conciencia, toda vida consciente se manifiesta siempre a través de una forma objetiva. Esto es una ley absolutamente inviolable, ¿eh? Toda vida consciente se manifiesta siempre a través de una forma objetiva. Esa forma puede ser de una sustancia tan incomprensible para nosotros como sustancia de la mente abstracta. Nosotros no tenemos ni idea de qué cosa puede ser sustancia mental abstracta, o sustancia astral, o sustancia búdica, o sustancia átmica. No sabemos, porque no tenemos todavía no tenemos la experiencia directa de manifestarnos como vidas conscientes a través de un vehículo con una materia tan extraordinariamente refinada como es la materia de los planos superiores, de los planos supramentales, sobre todo, el plano búdico y el plano átmico. Por lo tanto, en torno al punto de anclaje que está situado en esa sefira, Binah, se organiza el cuerpo en el que va a estar incorporada el alma, a lo largo de toda su historia. Y ese cuerpo, a diferencia de lo que ocurre con todas las sucesivas cadenas de cuerpos mental, astral, etérico, más el físico que lo proporcionan los respectivos padres biológicos, ese cuerpo no muere, se conserva a lo largo de toda la historia. Y cuando la historia culmina, cuando alcanza su máximo grado de expansión, esa especie de flor de sustancia mental abstracta, porque el lirio está hecho de sustancia mental abstracta, cuando alcanza su máximo grado de expansión, entonces desaparece en esa explosión ígnea, que pone punto final a la existencia de ese depósito de energía que al alma le ha servido para empezar, continuar y culminar su historia. Y lo mismo ocurre con el cuerpo que ha utilizado el alma, porque ya no lo necesita. Pero permanece el punto de anclaje en Binah. Permanece el punto de anclaje de Binah. ¿Y qué función cumple ese punto de anclaje en Binah? Que no se destruye todavía. Más tarde se va a destruir. Y luego veremos en qué episodio ocurre la destrucción de los 3 puntos de anclaje situados en la tríada superior. Porque, repito, cuando se alcanza el final de la historia, se destruyen los puntos de anclaje en las 3 sefirot de la tríada inferior, se destruyen, desaparecen, porque son herramientas que ya han cumplido su función. Porque ya no hay más reencarnaciones para esa alma en concreto. Por lo tanto, ya no hay ninguna experiencia que conservar. Se ha agotado la experiencia consciente en los 3 planos inferiores. Y toda esa experiencia no se pierde, sino que se transfiere, toda la experiencia acumulada en esos 3 puntos de anclaje, se transfiere al alma que se ha liberado de esos 3
planos más densos, contando ahora ya el plano mental en su totalidad, como la región elevada del plano mental, el plano mental abstracto y la región inferior. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese punto de anclaje situado en Binah, que no desaparece? Bueno, pues se dice, dentro de toda la oleada de revelaciones que se nos han dado en los últimos 150 años más o menos, aunque esto está en embrión, está también en determinadas corrientes de espiritualidad, sobre todo en el hinduismo, se dice que quien ha pasado por esa iniciación final que libera al alma de las limitaciones de los 3 mundos inferiores, adquiere el poder de crearse un cuerpo a voluntad. Adquiere el poder de crearse un cuerpo a voluntad, sin tener que recurrir a la colaboración de los ángeles, dicho en un lenguaje muy coloquial. Porque hasta entonces las almas han necesitado de la colaboración de los ángeles, de esas entidades que forman una evolución con la que la nuestra tiene una relación de simbiosis trascendente. Todos conocéis el fenómeno de la simbiosis, que es cuando 2 organismos vivos se asocian para obtener un beneficio recíproco. Los 2 se benefician de esa asociación. Eso es lo que podríamos llamar la simbiosis normal del mundo natural, ¿no? Pero luego está la simbiosis trascendente, que es la que tiene lugar entre los hombres y los ángeles. Olvidaos de muchas cosas de las que se dicen por ahí de una manera bastante superficial y a veces hasta meliflua y poco congruente con la profunda realidad que testimonia la palabra ángeles o evolución de los ángeles. Entre los ángeles y los humanos existe una relación de amistad espiritual que solamente alcanza su grado de madurez cuando los seres humanos se han liberado de los propios ángeles. Fijaos, esto es una aparente paradoja, ¿eh? Mientras el alma siga empeñada en su historia, en completar su historia, el alma depende de los ángeles, que son los que manipulan la sustancia mental, astral y etérica para configurar con esa sustancia el respectivo cuerpo mental, astral y etérico. Porque cuando el alma inicia un nuevo ciclo de manifestación, ¿qué hace? Pues emite una palabra de poder que surge del centro mismo del lirio de 12 pétalos, de esa joya central. Es un punto emisor de un sonido de poder que lo pronuncia el alma y que lo retransmite. Esa joya central que está en el corazón mismo del lirio lo retransmite. Y ese sonido es recogido por entidades angélicas o débicas que interpretan, que traducen los códigos de formación de cuerpos, voy a decirlo así, que están presentes en el sonido. Es decir, hay una serie de entidades angélicas que recogen la parte de ese sonido que se refiere al futuro cuerpo mental. Y con ese código de instrucciones construyen el futuro cuerpo mental en torno al punto de anclaje que está situado en Hod, que es la sefira relacionada con el plano mental concreto. Hay otro tipo de entidades angélicas que recogen las instrucciones para construir el cuerpo astral, emocional, que están contenidas, esas instrucciones están contenidas en el sonido de poder que emite el alma. Y lo mismo ocurre con las instrucciones para construir el futuro cuerpo etérico, que están contenidas también en el sonido de poder. Es decir, el alma necesita la colaboración de los ángeles para poder construir los vehículos a través de los cuales se va a manifestar en esa vida personal que va a empezar, cuando esa cadena de 3 vehículos se complete con el cuerpo físico denso, material, que lo van a proporcionar los padres biológicos. El hombre, el padre y la madre de ese futuro ser, pues proporcionan nada más que el cuerpo físico denso, porque los otros 3 cuerpos son el producto de ese matrimonio sutil entre el alma y los ángeles. El alma asume el polo positivo, el polo masculino, si queréis, y los ángeles asumen el polo femenino. Pero se necesitan los 2 polos. Pero ¿qué ocurre cuando el alma ya ha completado su ciclo? Bueno, pues ya se emancipa de la dependencia de los ángeles. Se emancipa de la dependencia de los ángeles. Y solamente entonces el alma que se ha liberado de su ciclo de renacimientos pueden empezar a tener una relación de amistad espiritual con esas entidades angélicas que se encuentran dentro de la propia evolución de los ángeles en su mismo nivel de desarrollo y de evolución. Porque dentro de la evolución angélica hay grados de evolución. Hay ángeles evolucionados en todos los distintos grados que podemos observar en la especie humana, ¿no? Cada uno a su manera, porque la vida angélica difiere en muchas
cosas de la vida humana. No es el momento ahora de meternos en las peculiaridades, entre otras cosas, porque para mí también es un misterio, ¿no? Porque yo también tendría que estar en ese nivel de haberme liberado de mi ciclo particular de relaciones de vidas sucesivas, cosa que no es el caso, para comprender cómo es la vida psíquica de esa entidad que llamamos un ángel. Lo único que podemos decir es que son entidades colaboradoras necesarias del proceso evolutivo del alma. Colaboradoras necesarias. Y cuando la dependencia, una dependencia, digamos, amable, no es una dependencia coercitiva, ¿no?, sino una dependencia que está inscrita en la lógica profunda que tiene el alma como necesidad para construir vehículos sucesivos que permitan seguir desarrollando su historia. Pero cuando alcanza el alma esa liberación total de los 3 planos inferiores, entonces la relación con las entidades angélicas entra en el plano de lo que podemos llamar la amistad espiritual, ¿no? Entre nosotros eso lo podemos comprender, ¿no? Yo tengo una relación de amistad, yo o cualquiera de los que aquí estamos, tenemos una relación de amistad más auténtica cuando nos relacionamos con alguien con el que no tenemos ninguna dependencia, ¿no?, del tipo que sea, laboral, económica, X. Cuando la relación entre 2 personas es libre, sin ninguna dependencia recíproca entre esas 2 personas, puede surgir eso que se llama la amistad espiritual. Bueno, pues exactamente lo mismo ocurre en la relación que hay entre los hombres, y cuando digo hombres me refiero tanto al hombre masculino como al hombre femenino, ¿no? La palabra hombre es andrógina, es lo mismo que la palabra hebrea Adam. Adam es andrógino, ¿no? Igual que la palabra griega anthropos, también es andrógina, ¿no? Incluye la polaridad masculina y la polaridad femenina. Bueno, pues decía que ese punto de anclaje que está situado en Binah tiene la función de permitir al alma que se ha liberado de los 3 planos inferiores construirse a voluntad un cuerpo, sin intervención angélica ninguna, simplemente por el poder sobre la materia que ha alcanzado esa alma después de agotar toda la experiencia en los 3 planos inferiores. El poder que tiene el alma que se ha liberado de los 3 planos inferiores se manifiesta como la capacidad de crear por su propia vibración, sin necesidad de colaboración angélica ninguna, subyuga la materia astral, mental o lo etérica para construir. Cuando digo subyuga, quiero decir que esas vidas elementales que componen esos 3 planos, ¿no?, con los cuales se construyen los cuerpos, obedecen instantáneamente al llamado del alma que ha logrado dominar completamente esos 3 grados de sustancia. Por lo tanto, toda alma que ha pasado por esa última iniciación, que en los evangelios es la crucifixión, la liberación total de esa dependencia de los 3 planos inferiores, es capaz de construirse a voluntad un cuerpo que va a utilizar para cumplir una tarea, la que sea, de servicio en el campo que haya elegido ese alma para servir. Y eso proviene de la vibración que emana del átomo mental permanente, así llamado, o del punto de anclaje situado en esa sefira que es Binah, ¿no?, que representa el plano mental abstracto. Eso es lo que en la sabiduría oriental se llama Mayavirupa. No sé si algunos conocéis esta palabra del sánscrito, que significa un cuerpo creado a voluntad. Mayavirupa, un cuerpo creado a voluntad. Bueno, ese es el papel que cumple el punto de anclaje situado en Binah. Y ahora vamos a ver qué papel cumplen los otros 2 puntos de anclaje situados en Jochma y en Keter, que es, como vais a tener ocasión de comprobar ahora, extraordinariamente interesante. Bueno, hemos dicho que todo punto de anclaje sirve para construir un cuerpo en torno a ellos. Entonces, el punto de anclaje de Jochma sirve para construir un cuerpo propio de la sustancia del plano al cual pertenece Jochma, que es el plano búdico, así llamado. Por lo tanto, un cuerpo de sustancia búdica. Y el punto de anclaje situado en Keter, la voluntad, Keter es la corona, literalmente, como cualidad psicológica representa la corona, la voluntad. Bueno, pues en torno a ese punto de anclaje se construye un cuerpo de sustancia átmica, que es algo que para nosotros nos resulta incomprensible cómo puede ser un cuerpo de sustancia tan elevada, tan sutil como la sustancia del plano átmico. Bueno, pues esos 2 cuerpos son los que utiliza el alma que se ha liberado de los 3 planos inferiores para completar su retorno a la fuente de la que procede, ¿no? Porque hemos dicho que no existe tal cosa como una conciencia incorpórea. Cuando el alma se libera de todos los cuerpos que ha utilizado a lo largo de su historia,
trasciende el plano mental, se focaliza en el plano búdico, o sea, se focaliza aquí en Jochma, y tiene que utilizar un cuerpo hecho de sustancia búdica, que es como se llama en otro tipo de terminología, el plano al cual pertenece Jochma. Y también utiliza un cuerpo de sustancia átmica. Bueno, y estos dos cuerpos llega un momento en que desaparecen, porque el destino final de todo cuerpo, de todo vehículo, es desaparecer cuando haya cumplido su función. ¿Y cuánto han cumplido su función esos dos cuerpos? Que son, repito, los cuerpos que utiliza el alma que retorna a la fuente. Si queréis, el Cristo que está en proceso de retornar al Padre. Bueno, pues esos dos cuerpos desaparecen cuando se produce ese otro episodio iniciático que los evangelios llaman la ascensión. La ascensión. Fijaos, hemos hablado de la transfiguración como el episodio en el cual se alcanza el mayor grado posible de expansión de conciencia dentro de los tres mundos inferiores. Luego viene otra iniciación de transición, que es lo que llamamos la crucifixión, la cuarta, la transfiguración sería la tercera. Si queréis saber cuáles son las dos anteriores, pues son los dos hitos previos a la transfiguración que tienen lugar en la biografía mítica de Jesús el Cristo, que son el nacimiento en Belén, que es el nacimiento de la conciencia crística, no es el nacimiento milagroso de una madre virginal que recibe el influjo procreador del Espíritu Santo. No, el nacimiento de Jesús o de Cristo, si queréis, también en Belén es un episodio que tiene que ver con la conciencia, no con el cuerpo. Es la irrupción de la conciencia crística en el seno de la conciencia cerebral o vigílica. En un momento dado irrumpe en nuestro estado de conciencia el estado propio del alma. Es decir, se produce una conexión directa entre la conciencia del cerebro y la conciencia del alma. Otra manera de caracterizar a la historia del alma es decir que es una experiencia, o mejor, un experimento para identificar la conciencia cerebral o vigílica, que es la conciencia que todos tenemos en el aquí y ahora, con la conciencia propia del alma. Y eso se va consiguiendo vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida. En cada vida, una determinada personalidad del alma eleva su nivel de conciencia y lo aproxima vibracionalmente al nivel de conciencia del alma. Y cuando la elevación es tal que se identifica con el nivel de conciencia del alma, entonces es cuando ocurre eso que llamamos la transfiguración. Entre el nacimiento y la transfiguración hay otro episodio fundamental que es el bautismo. El bautismo en el río Jordán. ¿Qué ocurre en el bautismo? Pues en ese episodio, que no hay que interpretarlo literalmente, como esa escena que aparece en los evangelios, ¿no? Que Juan el Bautista bautiza a Jesús cuando se le aproxima y todo lo que podéis leer en los evangelios. No, eso es la imagen externa de un acontecimiento interno. Lo propio de esa segunda iniciación llamada bautismo es que la conciencia del alma ya está permanentemente presente en la conciencia cerebral. Porque cuando ha irrumpido la conciencia cerebral, la conciencia del alma en la conciencia vigílica, en algún momento se pierde el contacto. Eso es lo que decimos coloquialmente en esa frase que alguna vez habréis utilizado seguramente: se me fue el santo al cielo. Decimos se me fue el santo al cielo cuando, por lo que sea, hemos rebajado nuestro nivel de atención en relación a cualquier cosa que estemos haciendo y de repente pues hemos disminuido nuestro nivel de vibración, hemos perdido lucidez. En realidad el santo no se ha ido al cielo, somos nosotros los que nos hemos caído del cielo. Cuando estamos en conexión con el santo ¿quién es? El alma, otra manera de llamar al alma. Cuando estamos en conexión con el alma, entonces estamos en el cielo, vibracionalmente hablando. Estoy del cielo, decimos coloquialmente, ¿no? Bueno, cuando estamos en línea con el alma es como si tuviéramos una especie de bienestar integral que nos haría decir estoy en el cielo, pero en un sentido no anecdótico, no superficial, ¿no? Bueno, pues el bautismo lo que hace es, o lo que da testimonio ese episodio iniciático, es de que la presencia de la conciencia del alma ya es permanente. Quien ha pasado la primera iniciación, o sea, aquel en quien el Cristo ha nacido, pasar la primera iniciación significa en esa persona ha nacido el Cristo. No de la manera que nos dice exotéricamente los evangelios, sino de la manera que os acabo de decir. Cuando la conciencia crística, la conciencia del alma, irrumpe en la conciencia cerebral, pero todavía es intermitente.
Está a veces y a veces no está, que es cuando decimos, se me fue el santo al cielo. Cuando no está es cuando yo desciendo de vibración, porque el alma no desciende nunca de su propia vibración, lo que hace es intentar mantener a su máscara terrenal, intentar mantenerla en sintonía, en línea con su propia vibración, hasta que esa relación se mantiene de manera permanente. Entonces es cuando ocurre el bautismo, que es cuando desciende. Si leéis los evangelios, en el momento del bautismo se dice que los cielos se abren y desciende el Espíritu en forma de paloma sobre Jesús que está siendo bautizado. Bueno, eso es la manera simbólica de decir que a partir de ese segundo proceso iniciático del bautismo, la presencia de la conciencia crística es permanente, ya no es episódica, ya no es transitoria, es permanente. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Bueno, pues que esa presencia se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo hasta alcanzar el máximo grado posible de expansión. Y a eso lo llamamos transfiguración. Transfiguración. El paso siguiente es la crucifixión, que es la liberación. Cuando se habla de crucifixión en un contexto esotérico, no se está hablando de una tortura, como es la pena de muerte por la crucifixión. No, se está hablando de liberación, de la liberación del alma o de la conciencia de las dependencias que han estado presentes hasta entonces a lo largo de toda su historia. Cuando se ha alcanzado el máximo grado de expansión ya no queda más que hacer. Ya se ha cumplido la tarea en los 3 mundos inferiores. El paso siguiente es sellar esa conclusión con éxito de la historia del alma, liberándose de las herramientas que le han servido. Es lo que decíamos antes de la parábola de la balsa, que creo que no la había completado. Cuando el que construye la balsa, que le permite pasar del samsara al nirvana, cuando llega a la orilla segura, ¿qué hace con la balsa? ¿Se la echa a los hombros y empieza a explorar el territorio nirvánico con ese peso ya inútil sobre los hombros? No, la deja ahí amarrada en la orilla. Ya no la necesita para nada, ¿no? Entonces, el alma, cuando alcanza el territorio nirvánico, que en el árbol de la vida estaría representado por el nivel de conciencia de Jochma, de la sabiduría, todo lo que le ha servido al alma para llegar a ese nivel de conciencia ya renuncia a ello. ¿Y qué es lo que le ha servido? Pues los 3 puntos de anclaje situados en las 3 sefirot de la tríada inferior, más el lirio de 12 pétalos, que es ese depósito de energía que le ha servido al alma para empezar, continuar y consumar la historia. Bien. Entonces, una vez que ha ocurrido eso, después de esa cuarta iniciación viene la quinta, que es lo que se conoce como la resurrección. Pero la resurrección no es la vuelta a la vida de un cuerpo que ha muerto. Eso es una grosera materialización de un episodio iniciático de altísimo poder espiritual. Porque la crucifixión tampoco tiene que ver con la muerte del cuerpo. De la misma manera, la resurrección tampoco tiene que ver con la vuelta a la vida de un cuerpo muerto. Eso es un absurdo completo. ¿La resurrección con qué tiene que ver? Tiene que ver con la recuperación de un nivel de conciencia al que se ha renunciado temporalmente para lograr manifestar ese mismo nivel de conciencia en mundos comparativamente más densos. ¿Qué es lo que hace el alma? Cuando crea su historia, la crea con un objetivo, que es resucitar en los 3 mundos inferiores. Por eso los gnósticos, los discípulos más inmediatos del Maestro Jesús, que eran los que estaban capacitados para recibir el núcleo esencial de las enseñanzas que impartía el Cristo, hablando a través del personaje que conocemos como Jesús, decían que hay 3 resurrecciones por las que tiene que pasar todo ser humano. La primera resurrección es la transfiguración, el máximo nivel de conciencia alcanzado en los 3 mundos inferiores. La segunda resurrección es el máximo nivel de conciencia alcanzado no en los 3 mundos inferiores, sino en los 5 mundos inferiores. Esos 5 mundos inferiores abarcan todo el árbol de la vida. Porque decimos, los 3 inferiores están el físico, Malhut Yesod, el mental concreto, Hod, antes del mental, el astral, Netzach, el mental inferior, Hod. Todo esto que hay aquí pertenece también al mental superior, igual que Binah, mental superior. Y luego, plano búdico, plano átmico, 5 niveles de conciencia. Bueno, pues cuando se alcanza el máximo grado de expansión en esos 5 niveles es cuando se resucita. Cuando se participa de ese episodio iniciático llamado resurrección. Se recupera el nivel de conciencia que tenía el alma en su movimiento descendente desde la llama divina,
que lo hemos situado fuera del árbol de la vida, hasta su lugar de residencia, que es esto que hemos llamado ahí Tiferet, el lugar de residencia del alma, y donde está situado también el lirio de 12 pétalos al que me he referido antes, ¿no? Entonces, la resurrección es ese momento en que se alcanza la máxima conciencia en Keter. Y el paso siguiente, ¿cuál es? Pues el paso siguiente es la ascensión. La ascensión. La ascensión supone liberarse de la limitación inherente a esos 5 planos. A esos 5 planos. Entonces se abandona, para ese alma que experimenta la ascensión, se abandona su propio recinto limitado, su propio árbol de la vida, desaparece, igual que antes han desaparecido los puntos de anclaje inferiores más el cuerpo causal. En la iniciación llamada ascensión desaparecen los 3 puntos de anclaje que hay en las 3 sefirot de la tríada superior. Pero antes de que ocurra ese episodio, si leéis los evangelios, en la llamada oración en el huerto se expresa una escena de un gran poder espiritual que la teología nunca, los teólogos exotéricos, nunca han interpretado en su profundidad, que es cuando el Cristo dice: que pase de mí este cáliz, si es posible, o que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál es ese cáliz que el Cristo invoca al Padre, a su fuente espiritual, diciendo: que pase de mí, libérame de este cáliz? ¿Qué es un cáliz? Un cáliz es una forma que es un contenedor de algo que se vierte en el cáliz. Los cuerpos son como los contenedores, simbólicamente, de la conciencia que está utilizando esos cuerpos. ¿Cuál es el último cáliz? El último cáliz es el cuerpo de sustancia búdico-átmica que utiliza el Cristo, que está en camino de retorno a la casa del Padre. Y tiene que liberarse de ese cáliz. Y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque para liberarse, para eliminar esos 3 puntos de anclaje superiores, porque también está incluido aquí el punto de anclaje de Binah, se necesita la potencia de la voluntad del Padre. Porque el alma no tiene voluntad propia. El alma tiene la voluntad de aquel que la ha enviado a cumplir una tarea. Se dice en la literatura esotérica que el alma tiene voluntad sacrificada. Su voluntad es la del Padre. Yo no tengo más voluntad que la de aquel que me ha encomendado la tarea que tengo que llevar a cabo. Eso, con otras palabras, lo podéis encontrar en los evangelios. Por lo tanto, es la voluntad del Padre la que ejerce el poder para liberar al alma que retorna de la última dependencia que tiene en relación a la materia, que son esos 3 puntos de anclaje superiores. No sé si esto se está entendiendo. Imagino que tendréis muchas preguntas, luego me las podéis formular ya, vamos a ir acabando, y yo os contestaré en la medida en que sea capaz. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la llama divina? Pues apropiarse de 6 puntos de anclaje, para que sea posible todo lo que está ocurriendo aquí. Nosotros existimos porque existe el alma, que es nuestra fuente, de la que surgimos y a la que retornaremos. Y el alma existe porque existe el espíritu, la llama divina. Y el espíritu existe porque ha sido traído a la existencia por potestades cósmicas que tenían esa función. Es como si unas potestades que están despiertas, potestades, me refiero a jerarquías de un nivel más elevado que la jerarquía humana, tienen la misión de despertar a la siguiente jerarquía en evolución, porque ellos ya están despiertos. Entonces hay que despertarles. Y en un momento dado, las llamas divinas, que somos nosotros en nuestra identidad fundamental, fuimos despertadas, fuimos traídos a la existencia. Y eso es lo que dice Génesis 1:3. Y dijo Elohim: que la luz sea, y la luz fue. Esa luz es la llama divina, que somos todos nosotros en nuestra última identidad. Bueno, pues lo primero que hace la llama divina es apropiarse de esos 6 puntos de anclaje. Y lo último que hace la llama divina es liberarse de los 6 puntos de anclaje, concretamente de los 3 superiores. Porque cuando el alma pasa por la experiencia de la crucifixión,
¿Se libera de qué? De los 3 puntos de anclaje inferiores, que le han servido para construir las sucesivas cadenas de cuerpos mental, astral, etérico, que le han servido a todas las personalidades emanadas del alma. Y del cuerpo causal, así llamado, o del lirio de 12 pétalos, que ha cumplido su función. Y cuando el alma ya está a punto de traspasar la última frontera que le queda por traspasar, que es la que separa el territorio intermedio entre la casa del Padre y el, simbólicamente, Valle de Lágrimas, ¿no? Vamos a utilizar esas 3 denominaciones para describir la geografía sagrada por la que nos movemos todos. A los 3 mundos inferiores se les llama así, Valle de Lágrimas. Es el mundo donde existe el sufrimiento, la imperfección, el dolor, la enfermedad, pero también existe la posibilidad de conocer, de aprender, de amar, de entrar progresivamente en posesión del sentido de nuestra propia vida, aprender a conocer al otro, como nos vamos conociendo a nosotros mismos. Todo eso es la experiencia educativa de los 3 mundos inferiores. Cuando uno se libera de esos 3 mundos inferiores, entra en lo que podríamos llamar el reino de los cielos. El reino de los cielos no es el lugar último al que se dirige el alma, es un estado transitorio. Y esto lo expresa muy bien una respuesta que le da el Cristo a un aspirante a discípulo que le dice, y esto lo podéis encontrar en el Evangelio de Lucas: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No sé si os suena este pasaje. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la respuesta del Cristo es como muy enigmática, ¿no? Porque le dice: los animales del campo tienen sus madrigueras, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Frase tremenda, que hay que interpretar, lógicamente. ¿Quiénes son los animales del campo que tienen sus madrigueras? Pues el estadio evolutivo primero por el que todos hemos pasado, los seres humanos que viven en el mundo y están en el mundo, creen que son del mundo. Vivo del mundo y creo que yo pertenezco al mundo, y mis únicos intereses son los mundanos. Luego están las aves del cielo que tienen sus nidos, ya no en la tierra, sino en la copa de los árboles o en los riscos de las montañas elevadas, ¿no? Como ocurre con algunas aves. ¿Qué representan estas aves del cielo? Pues representan los seres humanos que ya se han liberado o que están empezando a liberarse de la atracción descendente del mundo y perciben la atracción ascendente del mundo, del reino de los cielos, de un mundo de valores superior. Pero ahí no se acaba la evolución del ser humano. Por eso se dice a continuación, el Hijo del Hombre, representando con esa frase pues a todas las almas, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Es decir, el Hijo del Hombre, o el alma, cuando retorna a la fuente, sabe que su hogar está en el mundo más elevado, en la casa del Padre. Y hasta que no llega a la casa del Padre, no puede pararse, no puede reposar la cabeza, simbólicamente. Eso es lo que significa esa frase de poder. El Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza, que os sugiero, os invito que de vez en cuando meditéis sobre ella, porque tiene un poder mántrico formidable. El Hijo del Hombre, yo, como alma, no tengo donde reposar la cabeza. Es decir, mi único lugar de descanso es la fuente, el Padre. Hasta que no haya retornado a la fuente, no podré descansar. Pero es un no poder descansar beatífico. No tiene nada de angustia, de ansiedad, no. No hay nada más dichoso que saberse en el camino correcto que nos va a llevar a la casa, a nuestro hogar. No sé si alguna vez habéis experimentado la sensación de perderos en el campo. Y eso nos provoca angustia, ¿no? He perdido el camino, no sé regresar a donde sea, al refugio, a mi casa, a cualquier sitio. Y la alegría que experimentamos cuando retornamos al camino y ya sé que estoy en el camino correcto. Bueno, pues eso es lo que quiere decir esa frase. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza hasta que llegue a la fuente de la que surgí, de la que partí y a la que tengo que retornar. Bueno, pues eso es lo que quería deciros en relación a estos 6 puntos de anclaje. Hay muchas más cosas, pero no hay tiempo para hablar de ellas. Entonces, yo aquí ya pongo punto final a mi exposición y os doy la palabra para todas las preguntas y comentarios que queráis hacer. Hay un micrófono por ahí que os va a entregar Dani para que vuestras preguntas se oigan con nitidez. Venga. Antes has dicho que del cuerpo causal procedían sonidos, olores y tal. Entiendo que el cuerpo causal es simplemente un instrumento, que no proceden de él esos sonidos ni olores, sino que tiene una fuente más arriba, ¿no? A ver, efectivamente es un instrumento como es cualquier instrumento musical.
si yo tengo un piano sin pianista, el piano por sí solo no genera sonidos, ¿verdad? El cuerpo causal, como bien dices, es un instrumento tocado por ¿quién? Por el alma. La usuaria de ese instrumento es el alma. Entonces, toda la intención del alma para manifestarse se expresa como un sonido que emana de ese instrumento que tiene el alma, que es el cuerpo causal, ¿no? El alma es como si residiera simbólicamente en el corazón mismo del loto de 12 pétalos. Es su lugar de residencia. Y desde ahí emite ese sonido del que hablé antes, que es el que contiene los códigos que interpretan inteligentemente los ángeles, porque los ángeles, una manera de definirlos es inteligencias individualizadas, de energía, inteligencias de energía individualizadas que comprenden perfectamente, escuchan con perfecta capacidad cognitiva, escuchan el sonido emitido por el alma y extraen de ese sonido todos los códigos que a esos ángeles les van a permitir para construir los cuerpos que el alma va a necesitar. Entonces, es cierto, es un instrumento y los sonidos, las melodías, los aromas, los colores son el efecto resultante de la acción del alma sobre el instrumento. Igual que un violín suena cuando el violinista lo toca, un piano suena cuando el pianista lo toca, y así sucesivamente con todos los instrumentos, ¿no? O un ordenador, que todos utilizamos, ¿no? Los teléfonos móviles. Son instrumentos muy sofisticados que por sí solos no hacen nada. Están ahí, inertes. Hasta que hay un ser humano que los utiliza con el objetivo que sea. Vale, gracias. Por ahí había también una pregunta. Hola, me ha ayudado muchísimo todo lo que ha dicho, pero había algo por ahí como los registros acásicos que tienen que ver, o cómo se incorporaría ese concepto o ese sitio donde dice que habitan las personalidades distintas que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. Bueno, eso es una pregunta profunda que hace alusión a un gran misterio que a veces se banaliza mucho, tremendo, el grado de banalización de los registros acásicos. Yo, por ejemplo, pues me llama mucho la atención cuando se imparten cursos de lectura de registros acásicos, ¿no? Con todo el respeto que me merecen las personas que implementan este tipo de cursos. Pero los registros acásicos, ¿qué son en esencia? Bueno, pues tienen que ver con la memoria del espacio, ¿no? El espacio es un ser vivo, es un ser vivo. Esto es una de las afirmaciones más sorprendentes que se han dado en los últimos 150 años, que estaban ya en tradiciones espirituales anteriores, pero de manera muy, muy, muy velada, ¿no? Pero el espacio es un ser vivo, y como ser vivo, el espacio le es aplicable la ley del 3, a la que me he referido antes. Todo lo que existe, existe de 3 maneras: como forma objetiva, cuerpo; como vivencia subjetiva, alma; y como razón de ser esencial, ¿no? Como vida impregnada de propósito, que ese es el aspecto espíritu. Y en el segundo aspecto va incorporado un sistema sensorial, ¿no? El aspecto alma incorpora un sistema sensorial, que es la forma que eso que llamamos la conciencia tiene de recibir información del mundo exterior, ¿no? Mediante los sentidos. Todos nosotros nos informamos del mundo, de este espacio público que todos estamos ocupando gracias a nuestros sentidos. Bueno, pues el espacio tiene un sistema sensorial incorporado, que además se diferencia de nuestros sistemas sensoriales en el sentido de que lo ve todo lo que ocurre en el seno del espacio desde todos los puntos de vista posibles. Imaginaos una ciudad llena de cámaras de seguridad, ¿no? Que ocurre. Bueno, pues el espacio sería como una mega ciudad donde el propio espacio es en sí mismo un sistema sensorial. El espacio observa y registra minuciosamente todo lo que ocurre en su seno. Todo, absolutamente todo. No solamente las ocurrencias físicas, materiales, sino las ocurrencias emocionales y las ocurrencias mentales de todas las personas que vivimos en el seno del espacio. Todos nosotros vivimos en el seno del espacio. No es posible salirse del espacio. Sí es posible salirse del tiempo lineal, asociado a la materia física. Cuando soñamos, nos evadimos del tiempo lineal. Todos tenemos la experiencia de los sueños donde ocurren cosas con una temporalidad que no existe en el plano físico, ¿no? En la conciencia vigílica. Estamos en un lugar y
de repente estamos en otro, sin solución de continuidad. Eso no ocurre aquí en este estado de conciencia. Cuando salgamos todos a la calle tendremos que recorrer todos los espacios que hay entre el lugar que estamos ocupando ahora y la calle, ¿no? Eso en otros niveles de espacio-tiempo no existe. Entonces, los registros acásicos es la memoria que tiene el espacio de todo lo que ha acontecido en su seno. Entre ellos, pues las vidas nuestras. Todas las cosas que hacemos, que sentimos, que pensamos, queda registrado en una determinada región del espacio que se corresponde con nuestro archivo personal, por así decirlo, nuestro archivo personal. Entonces, es eso a lo que se conoce como registros acásicos. Se basa en la sensorialidad del espacio, en la capacidad del espacio que tiene para percibir, no solamente con la vista, sino con todos los sentidos, y seguramente más sentidos que posee el espacio, ese ente vivo que llamamos espacio. La capacidad de registrar con absoluta precisión todo lo que ocurre en el seno del espacio. Claro, para acceder a los registros acásicos hay que estar en posesión de unos protocolos de acceso. De la misma manera que si yo quiero entrar en un determinado programa o en un sistema informático, si no tengo el código de acceso, se me niega el acceso, ¿no? Bueno, pues algo parecido ocurre con la consulta en los registros acásicos. Solamente desde un muy elevado nivel de conciencia es posible acceder a los registros acásicos, porque solamente desde ese muy elevado nivel de conciencia se posee la palabra de pase o el código, el protocolo de acceso que permite que el espacio despliegue, como una especie de papiro, ¿no? Despliegue, imaginaos pues los rollos, como los rollos de la Torá, ¿no? Cuando antes de que se inventara el libro, pues estaban los rollos, ¿no? Bueno, pues el espacio posee entre sus muchísimas cualidades desconocidas para nosotros la capacidad de desplegarse en determinadas regiones particulares y mostrar, como se muestra en lo que está escrito en un rollo cuando se va desplegando, ¿no? Mostrar todo lo que está grabado en esa región del espacio y que se corresponde con las actividades de una determinada personalidad, ¿no? Pero para llegar a eso se necesita el código de acceso y eso no lo consigue nadie que no haya alcanzado un elevado nivel de conciencia. No sé si te respondo. Gracias. A ver, aquí... Perdona, Manuela, que te van a dar el micro. Gracias. Para que se te oiga bien. No, yo creo que se me va a oír bien. Nada, era... bueno, muchas gracias. Me ha resultado muy clarificadora la exposición de hoy. ¿Y qué podríamos decir de la tríada esta que está en el medio, que Burá y eso? Bueno, ¿qué papel juegan? Pues juega un papel, efectivamente tienes razón, a lo mejor la he desatendido un poco, pero el papel que juega es de intermediario entre la tríada superior y la tríada inferior. Es decir, esta tríada superior es como una fuente de energía espiritual. Esta tríada inferior es el receptor de esa energía espiritual. Y la tríada intermedia es eso, la intermediación entre uno y otro. Es como una interfaz, un mecanismo que permite conectar lo que hay aquí con lo que hay aquí. En realidad representa lo que hemos llamado el lirio de 12 pétalos. El lirio de 12 pétalos, que es el intermediario entre la vida espiritual y la vida material. Pues ese es el papel que juega. Se podrían decir muchas más cosas, ¿no? Pero con eso para responderte. ¿Alguien? Sí, tú. Espera. Gracias. Muchas gracias por la explicación, por todo lo que nos has contado. Me parece interesantísimo. Y bueno, yo me planteaba, ¿en todo esto tiene algún sentido esto que nos hablan del pecado original? Gran pregunta. Pues, a ver, mi opinión particular, lo digo en particular, es que no tiene sentido. El pecado original, tal y como lo conocemos, en cierto modo es una invención de San Agustín, ¿no? De Hipona, en colaboración con Saulo de Tarso, posteriormente conocido como San Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿no? Eso que tú dices tiene que ver con la ingesta del fruto del árbol del conocimiento por Adán y la mujer, que no es Eva todavía, ¿no? Eva no tiene ninguna relación con el árbol del conocimiento, ni tiene ninguna relación con la serpiente, es la mujer, Isha. Si se lee atentamente el tercer capítulo de Génesis, uno se ve o se da cuenta de que
quien habla con la serpiente no es Eva, porque el personaje Eva solamente aparece al final del 3er capítulo, cuando ya se ha decretado la expulsión de Adán y su mujer, que es Eva, ya se le da el nombre, es el propio Adán el que le da ese nombre a su mujer, que es cuando salen del jardín del Edén. ¿Y a dónde van? Pues van aquí, a Malhut. Entonces, ¿en qué consiste el así llamado, o cómo se malinterpretó ese episodio de comer del fruto del árbol del conocimiento que dio lugar a eso que luego pues se dio a llamar como el pecado original? Bueno, pues ese es un grandísimo misterio que yo voy a tratar de resumirlo en un par de minutos, pero que es seguramente el argumento, o va a ser el argumento de toda una charla, no sé en qué mes, de los próximos hasta el mes de junio. En alguna de ellas le dedicaré exclusivamente a este episodio de los árboles del Jardín del Edén. ¿Qué función tienen los 3 tipos de árboles que había en el Jardín del Edén? Que son los árboles periféricos, son muchos, y luego hay 2 árboles especiales que están justamente en el centro del Jardín del Edén, Gan Eden, que son el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Entonces, ¿cómo se origina eso que llamamos pecado, o que luego se dio a llamar pecado original? Pues se origina en una frase que le dice la mujer a la serpiente, que ha dado lugar a muchas controversias dentro del mundo judío, dentro del mundo de la Kabbalah también, cuando le dice la mujer a la serpiente, no, Yahvé nos ha dicho que no podemos comerlo y no podemos tocarlo. Y no podemos tocarlo. Velotigeu bo. Y no, velotigeu bo. Esa es la frase original. Y no podemos tocarlo. ¿Qué significa? Tocar el fruto del árbol significa identificarse con la experiencia consciente que estamos teniendo. Porque, ¿qué significa el fruto? El fruto de los árboles significa la experiencia que tenemos a lo largo de la vida. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con esa experiencia? Sin identificarnos con ella. Porque la conciencia que percibe no se debe de identificar con la sensación percibida. Es decir, yo no soy mis pensamientos, yo soy el pensador, pero no soy ninguno de mis pensamientos. Yo no soy mis sentimientos, soy el que siente, pero no soy ninguno de mis sentimientos. Son estados transitorios de mi mente, de mi estado mental. De la misma manera yo puedo decir, yo no soy mi cuerpo. Es lo más fácil decir, yo no soy mi cuerpo, pero mi cuerpo es la herramienta que tengo para vivir, ¿no? Entonces, si yo ingiero con la mano, o sea, toco el fruto, lo arranco del árbol con la mano, eso es un símbolo para representar el acto de identificación errónea con la experiencia que estoy teniendo. Me identifico, me enajeno erróneamente con aquello que no soy, que son los distintos estados mentales por los que yo voy pasando. Por eso la mujer dice, con toda la razón del mundo, no tenemos que tocarlo. Ella no sabe, la mujer no sabe por qué no hay que tocarlo, simplemente obedece algo que además no está explícitamente dicho en ningún pasaje de la Biblia. Que eso es lo que ha dado lugar a que muchos comentaristas o muchos exégetas, incluso pues rabinos y investigadores de la Cábala, interpretan ese episodio diciendo la mujer no tiene por qué poner en la boca de Dios cosas que él no ha dicho. No, lo ha dicho, pero lo que ha dicho permanece oculto, porque pertenece al mundo de los misterios, porque no todo el texto de la Torá refleja explícitamente, literalmente, los misterios de la condición humana. Y el gran misterio del árbol del conocimiento está en no tocar el fruto. Por eso la mujer tiene toda la razón del mundo cuando dice, no hay que tocarlo. Y sin embargo ya lo toca. Cuando es seducida, entre comillas, por esa intervención de la serpiente, que es otro tema, el Nahash, no nos da tiempo ahora para meternos ahí, pero lo que hace la mujer es coger el fruto con las manos. ¿Cómo debería de haberse relacionado con el fruto? Mediante el olfato. ¿Qué transporta el perfume? La esencia de algo. Si yo atrapo algo y me lo como, me estoy incorporando la forma, pero no la esencia. Mediante el perfume yo capto la esencia de aquello cuya fragancia estoy recibiendo. Entonces, aunque esto pueda parecer raro, pero el secreto del árbol del conocimiento está en relacionarse con los frutos mediante el aroma, captar la fragancia.
captar la fragancia de las experiencias mentales por las que yo voy pasando, sin comérmelas, entre comillas. Porque si yo me como el fruto, me identifico con la experiencia. Dejo de ser yo, me enajeno. Pierdo energía atencional. Pero cuando capto la fragancia que emana del fruto, capto la esencia de la experiencia. Capto la esencia, porque la fragancia, el olor, es portadora de la esencia. Mientras que el sabor es portadora de la cualidad de la forma. La cualidad de la forma. Yo sé cómo sabe una manzana y sé cómo huele una rosa. Entonces, la clave para comprender ese episodio que dio lugar al mal llamado pecado original está en que yo me tengo que relacionar con los frutos del árbol del conocimiento de la misma manera que me relacionaría con una rosa, captando el aroma. Nadie se come una rosa, ¿no? Una flor. Lo que hago con una flor es acercarme para oler, para dejar que su perfume me penetre, ¿no? Saborear, entre comillas, el perfume. Entonces, ahí está la clave. No sé si te he descubierto alguna línea interesante. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias por esta exposición tan maravillosa. Yo quisiera saber dónde situamos dentro de nuestra experiencia, en la experiencia que estamos teniendo aquí, dónde situamos lo que es la genética y sobre todo la epigenética heredada de nuestros ancestros, que trae un algoritmo, que ese algoritmo es el que nos va a traer un poco de cabeza algunas veces a ciertos niveles. Sí, bueno, pregunta interesantísima. ¿Cómo se relaciona la genética con el desarrollo evolutivo de la conciencia? Bueno, digamos que hay dos tipos de herencia. La herencia externa, que es la que recibimos de nuestros padres, en primer lugar, y de los padres de nuestros padres, y así remontándonos por el árbol genealógico en el que hemos encarnado cada uno de nosotros como seres físicos, ¿no? Esa es la herencia externa. Pues ahí está todo el código genético, los cromosomas, en fin, todo eso que conocemos. Y luego está la herencia interna. La herencia interna, ¿de dónde proviene? ¿De nuestros antepasados? No. Ni de mi padre, ni de mi madre, ni de mis abuelos, ni de mis bisabuelos, ni tatara, ni tatara. No. La herencia interna proviene de la historia a la cual yo pertenezco. ¿Y dónde se concreta esa herencia interna? En los puntos de anclaje, en los átomos permanentes, que conserva la memoria de todas las experiencias tenidas por todas las personalidades que han precedido a la personalidad que yo estoy siendo ahora. No soy. Estoy siendo una personalidad transitoria, de la misma manera que todas las personalidades anteriores han sido transitorias. Bueno, pues toda esa experiencia acumulada de las personalidades previas se concentra en los llamados puntos de anclaje, los átomos permanentes. Y esa es la herencia interna, que está en mi historia. Está en mi historia. Y yo no comparto con nadie esa herencia interna, porque sí comparto genes pues con mis familiares, y no solamente con mis familiares, sino con muchos seres vivos, ¿no? De todas las especies. Pero la herencia interna es mía, nada más que mía. Y eso tiene que ver con lo que yo a veces he llamado el eje Z. ¿Qué es el eje Z? Bueno, pues sabéis que en un espacio de 3 dimensiones, que es este espacio en el que estamos, un punto se localiza mediante 3 números, la coordenada X, la Y y la Z. Esto es geometría analítica básica y elemental. Bueno, pues digamos que, trasladado esto a la evolución del ser humano, el eje X sería la herencia genética, que todos heredamos de todos nuestros antepasados. El eje Y sería el medio ambiente en el que se desarrolla nuestra vida, que ejerce influencia sobre la herencia genética. Y ahí entra lo que decías tú de la epigenética, ¿no? Igual que hay una plasticidad neuronal en el cerebro, se sabe que como consecuencia de las experiencias pues se generan redes sinápticas o conexiones entre neuronas que antes no existían y que existen como consecuencia de una determinada actividad consciente cerebral, ¿no? Bueno, y algo parecido ocurre con la epigenética o la plasticidad genética, de la que se sabe mucho menos de lo que se sabe en relación a la plasticidad neuronal. Pero bueno, eso es el eje Y. El eje X, herencia genética. El eje Y, influencias medioambientales. Pero en un modelo de realidad donde la muerte es el final de todo,
no hay eje Z. No hay eje Z, no hay verticalidad. Es un modelo plano, sin relieve. Fijaos cómo el lenguaje coloquial refleja elementos de sabiduría que se transmitían en las antiguas escuelas de misterios y que en un momento dado pues se filtraron y empezaron a circular por la gente en general, ¿no? Entonces, eso de que cuando decimos es una persona sin relieve, ¿qué quiere decir? Que su eje Z es muy pequeñito. O sea, se ha beneficiado muy poco de su herencia interna, o es una historia que todavía está en sus estadios iniciales de desarrollo, donde hay muy poca memoria acumulada de personalidades anteriores. Ese es el eje Z. Y al revés, una persona con gran relieve, lo decimos así en el lenguaje coloquial, es esa persona que tiene una poderosa herencia interna, como consecuencia de que su historia ya está en un estadio muy avanzado de desarrollo. Hay muchas personalidades previas que han contribuido a lo que yo estoy siendo. Lo que yo estoy siendo, lo estoy siendo en función de todo lo que han sido las personalidades que me han precedido, ninguna de las cuales he sido yo. Pero todas esas personalidades y yo mismo procedemos de la misma fuente. Por eso es tan importante no identificarnos con nuestros estados transitorios de conciencia o estados mentales transitorios, porque eso no da testimonio de mi identidad. No son correctas señas de identidad. Entonces, no sé si te he aclarado algo. Vale, gracias. A ver, ¿alguien más quiere formular? No sé si tenemos tiempo todavía, ¿no? Son no veo aquí bien, las 9:20. Bueno, hay tiempo para alguna, 2 o 3 preguntas incluso. A ver. ¿No? Bueno, pues si no hay más, pues... sí, ahí al fondo. A raíz de esto, bueno, muchas gracias por tu conferencia. Es la primera vez que vengo a una charla tuya y la verdad que estoy encantada de este nivel. La verdad se agradece mucho. Quería sugerir, a raíz de lo que acabas de comentar, si no nos tenemos que identificar, bueno, no es que no nos tengamos, si no nos identificamos con ningún pensamiento, percepción o lo que sea de nuestra vida cotidiana, es decir, de nuestro XY, nuestro eje Z, es decir, nuestras personalidades, por así decir, nuestra esencia, vamos a decir, álmica o como la queramos definir, ¿dónde se sustenta? Pues buena pregunta también. Se sustenta en aquello que se sostiene por sí mismo. En última instancia, todos nos sostenemos en la llama divina. Y ahora que dices eso, aquí hay un circuito de 3 senderos: el sendero de la Dalet, el sendero de la Yod, este de aquí, y el sendero de la Samej, este de aquí, que forman una raíz que es Yasad. Yasad se parece mucho al nombre que tiene esta sefira, que es Yesod, porque están las 3 letras que aparecen en esos 3 senderos, la Yod, la Samej y la Dalet. Esta Vav no cumple ninguna función fonética, es simplemente un soporte del sonido vocálico de la O. Decimos Yesod. Pero aquí está presente la raíz Yod, Samej, Dalet. Yod está aquí, Samej y Dalet. ¿Y qué significa esa raíz? Sostener. Proporcionar fundamento a. ¿Cuál es la raíz de esa acción de fundamentar? Keter. Pero Keter es la representante de la llama divina, de la Yejidá, en el árbol de la vida. Al final todo se sustenta en la llama divina. Y fijaos el recorrido. Llega a Tiferet y de ahí se escinde en una rama que va a parar a la naturaleza mental de todas las personalidades y la otra rama va a parar a la naturaleza emocional, Netzach. Bueno, toda nuestra vida psíquica se sustenta en el fondo, ¿dónde? En Tiferet. ¿Qué hay en Tiferet? La Neshama. Pero la Neshama, ¿en qué se sustenta? En Keter.
porque tiene este canal que lo conecta directamente con Keter. ¿Y Keter en qué se sustenta? En lo que hay fuera del árbol de la vida, en la llama divina, como la hemos llamado, la Yejida. No sé si te he respondido. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada, muchas gracias por la atención. Y nada, hasta la próxima.